y estábamos en el capítulo 6. Habíamos visto esos 3 caballos que aparecen allí, el blanco, el bermejo y el amarillo, y veíamos lo que significaba cada uno de ellos. El caballo blanco montado por alguien con una corona como rey, pero es un falso rey. Es una figura de ese dictador mundial que tendremos al final de los tiempos. Luego veíamos que el caballo bermejo, el que lo montaba, se le dio el poder para crear la confusión, para robarse de la tierra la paz y para que el mundo globalmente entrara en una suerte de lucha de unos contra otros. Y el tercero era el caballo amarillo, que es el color de la clorofila, que nos hablaba acerca de las enfermedades. Hoy día ya somos testigos de esto. Esto ya está sucediendo. Esta mañana, por ejemplo, que tenía tiempo, me senté a ver los discursos en la cumbre en Panamá y escuchar 45 minutos del presidente Raúl Castro y todo lo que se fue diciendo. Y la verdad es que están unos contra otros. No hay paz. No hay paz en el continente y hay 35 países representados. No hay paz. El presidente de los Estados Unidos llegó muy educado, muy culto, habló y después tuvo que levantarse y salir. ¿Cómo iba a estar seguir escuchando todo lo que vino después? Entonces, por ejemplo, yo pensaba, la gente de Venezuela, escuchando a su presidente Maduro lo que decía, ¿qué pensarán de él? Hablando de una irrealidad total. Es decir, tal cual como se ve en este capítulo 6 de Apocalipsis. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hay un cambio total de los valores. De manera entonces que el futuro no se ve en absoluto brillante. No se ve en absoluto brillante. Por eso es que uno ve que esta palabra que hemos estado estudiando, nos guste o no nos guste, se está cumpliendo y se va a terminar de cumplir. Habíamos quedado ahí en el versículo 8, capítulo 6, versículo 8, y nos vamos a encaminar al final del capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 12. Cuando abrió el quinto sello, acuérdese que son 7 sellos, este ya es el quinto, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Este número cubre todos aquellos creyentes en Cristo
que han muerto desde el inicio de la iglesia en el primer siglo. El primero fue el Señor Jesucristo y resucitó. Pero ¿quién fue luego el primer creyente que murió? ¿Lo vio en la tableta? Ayuda a memoria, ¿eh? Esteban fue el primer mártir de la iglesia. O sea que todos los creyentes que han muerto a partir de Esteban, el diácono, el primer mártir, que fue el causante de la conversión de Pablo, en cierto modo, están allí, incluyendo los que han muerto ahora asesinados por el islamismo radical. Todos están aquí en este grupo y se están agregando cada día. Lo que tenemos que notar aquí es esto. Ellos murieron, pero están presentes delante de Dios. Porque los muertos no hablan, los muertos no se comunican. ¿Y aquí qué está diciendo? Y clamaban a gran voz. Esta es la confirmación de lo que dice Eclesiastés, que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo del cual fue tomado y el espíritu, si es creyente, vuelve a Dios que lo dio. ¿Quiénes son los que han muerto y están durmiendo inconscientemente allí donde están? En un cementerio, en una fosa, donde sea. ¿Quiénes son esos que están allí? Inconscientes. A eso se les puede aplicar por ahora la frase, aquí descansan en paz. Pero van a ser despertados al final de los tiempos para presentarse delante del juicio de Dios. En Apocalipsis 21 dice, y vi todos los muertos, grandes y pequeños, presentarse delante del trono de Dios. Notemos esto. Hay una diferencia entre aquellos que murieron, pero ya están en la presencia de Dios, los creyentes. Y estos son los del capítulo 6. Y que dicen, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? También están allí los que no murieron como mártires, también están allí. Esta es la manera en que la Biblia nos dice, lo que Cristo ha dicho es verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También es cierto lo opuesto. El que no ha creído en mí, aunque esté muerto, seguirá muerto hasta que sea levantado para presentarse en el juicio. Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Nadie ha sido condenado en muerte. El creyente está en la presencia de Dios, en el momento mismo en que partió de este mundo. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana al final de los tiempos, hoy, por haber creído. Entonces la pregunta es, cuando miramos nuestra familia que no es creyente, ¿en cuál de los dos grupos está? ¿En cuál de los grupos va a estar? El no creyente estará en una hermosa tumba en un cementerio, inconsciente, dormido, como dice la Biblia. Pero llegará al final de los tiempos, en el juicio de Dios, va a ser levantado, resucitado, porque tendrá que presentarse en vida al juicio de Dios para escuchar su condena.
¿Y a estos qué se les dice? En el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, descansen todavía, tengan paciencia, un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos entonces viviendo en la tribulación. ¿Cuándo comenzó la tribulación? Inmediatamente que la iglesia comenzó. Desde ese momento. Pero todavía no es la gran tribulación. Allí la iglesia, recuerden, no va a estar. Pablo lo dice en Tesalonicenses, que el Señor, como ladrón de noche, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado. Los muertos en Cristo ya están allá. Nosotros somos los que hemos quedado todavía porque estamos vivos. Pero los creyentes que han muerto en la fe en Cristo están ya en este grupo que está aquí. La pregunta es, ¿en qué grupo queremos estar? No solo nosotros, sino nuestra familia. Si nuestros familiares no conocen ni aceptan a Cristo, definitivamente van a dormir un corto tiempo en el cementerio para luego ser levantados en el juicio. Y allí estarán creyentes y no creyentes. Ya hay vida consciente. ¿Será que de pronto alguno de nuestros familiares que no aceptó a Cristo, al escuchar su condena, nos mire en el rincón donde estamos nosotros y nos grite, ¿y por qué no me avisaste a tiempo? Porque no le podrá reclamar al Señor. Señor, a mí nadie me dijo. Y el Señor va a decir, mira allá está el que tuvo que haberte dicho. Él allá es salvo. ¿Será que pasaremos esa vergüenza? La vida eterna es consciente. No vamos a estar allá vivos y solamente diseñados para tocar un arpa de nube en nube. Eso no existe. Es una vida consciente, por eso la Biblia le llama el reino de Dios. Hay conocimiento y hay comunicación y hay memoria. Por eso que hoy es cuando hay que hacer las cosas. Hoy es cuando hay que tomar las decisiones. Hoy hay que tomar las decisiones. En el versículo 12 ahora se abre el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto ya ha sucedido ya. En el tsunami que hubo en las Filipinas, que fue tan tremendo, fue necesario hacer una nueva cartografía. Satelitalmente se hizo una nueva cartografía. ¿Y qué se descubrió? Se descubrió que islas se habían removido de su lugar. Eso ya se cumplió. Es bueno ver las noticias y estar atento. ¿Saben una cosa que me preocupa? Cada día conozco más creyentes que no quieren ver noticias.
Cada día solo quieren ver cosas que sean alegres o humorísticas. No quieren saber nada de malas noticias. Ahora, ¿es correcta esa posición? No. Porque estamos encerrándonos en una burbuja donde aparentemente nos sentimos felices, pero esa no es la verdad. Eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es muy distinto. Por ejemplo, nada se habla de lo que nos espera en Colombia para el 2016. Si el presupuesto de Colombia está desfinanciado hoy, 2015, el 2016 lo estará más. Ya lo están diciendo. En el Congreso, en la Comisión Primera, después que la ministra Parodi presentó el plan de educación, que va a ser de Colombia el país más educado al 2025, la escucharon. Y después, con cifras en la mano, le dijeron, a usted le quedan 3 años en el ministerio. En los 5 años anteriores no se ha hecho nada. Y en estos 3 años tampoco va a poder hacer nada, porque no hay dinero. Su proyecto vale el 7% del PIB. Y a usted solo le asignaron el 3%. Y la ministra dijo, por eso yo quiero que el Congreso me ayude para ver cómo hacemos esto. Ahora, esa realidad nadie la quiere ver. Nadie la quiere ver. Y fue interesante. ¿Quiénes vieron los discursos hoy de la cumbre? Aunque sea 1 o 2. ¿Quiénes lo vieron? ¿Tú lo viste, Clau? No. Claro, nadie se interesa en ver eso. ¿Por qué? Cuando usted escucha eso, según la Cumbre de las Américas, el continente, 35 países, vive en Disney World. Todo es felicidad y todo es perfección. Pero la verdad es otra. Lo que estudiábamos en este capítulo 6, el problema del déficit que viene a este mundo en dinero, en producción de alimentos, aún en medicamentos eficaces, porque ya hay muchas enfermedades que no se sabe cómo controlarlas, aumenta. Nos reíamos del chikungunya, ¿cierto, Liliana? Pensábamos que era la picada de un mosquito común y corriente, 8 días, Dolex y ya no hay más. Y ahora, ¿qué nos comienzan a dar, a informar? Hay efectos que pueden durar 2 años o 3 años. Va a sentir como una artritis, pero no se preocupe, no es artritis, pero la va a sentir por 2 años. ¿Y qué medicamento podrá tomar Liliana para eso? Nada. Que un simple mosquito se haya vuelto un enemigo tan poderoso. ¿Qué ha ocurrido? Aquí lo que leíamos en el 6. Vuelvan al versículo 8 para que lo vean. Repasemos un poquito del 6-8. Miré, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aún los animales, los insectos, los pájaros se pueden volver en contra nuestra. Se pueden volver en contra nuestra. ¿Sabe que una de las plagas que está aumentando en Cali son los murciélagos? ¿Por qué cree usted que está aumentando? Porque les hemos ido quitando su hábitat natural, entonces ¿hacia dónde vienen? Hacia las ciudades.
Y aquí un gran terremoto. No necesitamos decir que aún Cali, que no era una zona de temblores fuertes, ya nos estamos acostumbrando a sentirlo, ¿cierto o no? ¿Cómo se comporta usted con los temblores? ¿Mm? No estaban acostumbrados aquí. En Chile sí, pero aquí no estaban acostumbrados a grandes temblores. Cuando dice aquí, y aquí hubo un gran terremoto, está hablando de algo global. No van a haber terremotos en una sola parte, en dos, en tres, en cuatro, en cinco partes. Es a nivel global. Y ya lo estamos viendo con el comportamiento de los volcanes. ¿Saben cuál fue la gran preocupación que se expuso en la Cumbre de las Américas hoy? La necesidad de tomar acuerdos con el cambio global del clima. Eso es lo que los preocupó en general a todos. La presidenta de Brasil dijo, tenemos una gran sequía. Bueno, sequía hay en todas partes, pero ella dijo, ¿saben cuál es el problema nuestro? Tenemos una gran sequía justamente en la zona de mejor riego que tenemos en Brasil. Es decir, donde nunca antes había habido sequía. Entonces, la sequía donde no se esperaba, más la sequía que se da normalmente todos los años en algunos lugares, ¿qué significa para la agricultura? Son noticias que uno no quisiera saber. Anoche, los que vivimos acá en el sur, ¿cómo le fue con la tormenta y con la lluvia? ¿Habían sentido truenos como esos alguna vez? En el norte no hubo, ¿cierto? Sí hubo también. Pero aquí, viento, lluvia, se fue la luz por acá, se fue la luz por allá. Yo les pregunto, y yo me acuerdo viviendo en Cali el 91, este tipo de lluvias no había. Como esas de anoche, no, yo no la había visto. Lluvias tropicales habían, sí, cortas, fuertes pero cortas, y con sol. Ahora, el cambio del clima. Y el sol se puso negro, como tela de silicio. ¿Qué es el silicio? El silicio era algo como una especie de mantilla negra que la gente se ponía cuando tenía una pena, una tristeza, un dolor y lo quería expresar. Es decir, luto. Entonces aquí está diciendo, y el sol se puso negro, como tela de silicio, como de luto. ¿Qué significa el luto? La pérdida de la vida. Cuando perdemos la vida, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Los ojos ya no brillan tanto, se cierran y prácticamente viene el deterioro total. En internet hay fotos de la NASA mostrando algo muy increíble que está pasando en el Sol. El Sol está presentando zonas de color negro. ¿Qué significará zonas de color negro en el Sol que es todo brillante y radiante? Así como los bombillos cuando ya se van a quemar que se piensan a poner negro por abajo. Exactamente lo mismo. Nosotros dependemos del sol. Y el sol se puso negro y la luna se volvió toda como sangre. Víctor es el que está siempre atento a este fenómeno de la luna roja. ¿Cuántas has visto ya? Tú eres el que me cuenta. El romántico sale a ver la luna, la ve roja y se entra otra vez.
Así es. Y miren las coincidencias, con dos fiestas bíblicas, con dos fiestas bíblicas. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Meteoritos, lluvia de meteoritos, todos los días están cayendo de diverso tamaño. Los grandes que ya están identificados hasta con nombre, que son 5.000, ahí están girando en nuestro sistema solar. Las películas de ciencia ficción no son solamente inventos, son películas que tienen que ver mucho con cosas de la NASA. ¿Cuántas películas ustedes no han visto el proyecto de cómo detener un gran meteorito que se viene a la Tierra? Enviar una nave, se posan allí astronautas, ponen cargas para fracturar el meteorito. Por favor, piensen esto. Todo lo que hemos visto en ciencia ficción en los últimos 80 años, casi todo se ha vuelto una realidad. Todo lo que hemos visto en ciencia ficción se ha vuelto poco a poco en una realidad. Es como si Dios tomara el universo y lo sacudiera como una higuera y los higos cayendo, meteoritos. Luego dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Imagínense un pergamino. Se va abriendo, se abre. Y el cielo se desvaneció. Es decir, perdió eso que nosotros estamos viendo ahora como cielo. Ese color azul, a veces que es tan bonito. Unas nubes que parecen un adorno sobre el cielo. Pero ahora se va a producir un cambio en el cielo. La palabra desvaneció en el griego allí significa se quebró, se rompió, se partió en dos. O sea que cuando la Biblia dice que en estos tiempos de pronto el cielo se abrirá, ¿y qué será lo que vamos a ver? En varios países comentan que a veces ven ciertos resplandores inexplicables en el cielo. Como de pronto que en la negrura de la noche algo se abre y ven un resplandor y no se sabe qué es. Y luego desaparece. Dice la Biblia que en los tiempos últimos las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa la palabra virtud? Algo que no ha sido tocado. Algo que no ha sido abierto. En otras palabras, hay cosas en el cielo que nosotros no conocemos y que han sido puestas por Dios. Y dice la Biblia, eso que está cerrado, que está virtuoso, esa virtud va a ser conmovida, va a ser abierta. Hay un ejemplo en la Biblia. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, y Esteban pidió al Señor que perdonara a los que le estaban apedreando, Esteban, con el rostro levantado, dice el libro de los Hechos en el capítulo 7, dice que Esteban dijo, veo los cielos abiertos. Alguien podría pensar, bueno,
Alguien que va a morir es capaz de ver cualquier cosa. Pero ocurre que cuando miramos ahora Apocalipsis, es una realidad. Vi los cielos abiertos y solo Esteban lo vio. ¿Y qué es lo que vio? Vio una figura impresionante y él dijo, vi al Padre allí, delante de mis ojos. La Biblia también dice que al último de este tiempo, cuando Jesús se aparezca para enjuiciar al mundo, todo ojo lo verá, Mateo 24, todo ojo lo verá. Y lo verán aquellos que le traspasaron. Porque Él va a aparecer en toda su majestad y mostrará sus manos y su costado. Y le van a preguntar, ¿y eso qué es? En casa de mis amigos fui herido. Y será el punto final de convencimiento para el pueblo judío. Y vendrá el arrepentimiento del pueblo judío al reconocer, nos equivocamos. El Mesías ahora está frente a nosotros. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto ya lo hemos visto, ya ha sucedido, ya ha sucedido. Un tsunami ha sido suficiente para cambiar de lugar las islas y para obligar a una nueva cartografía. Algo así van a tener que hacer en Chile, en la zona norte, después de esto que pasó. Ahora se están viendo los impactos tan grandes que incluso le impidieron a la presidenta chilena venir a la Cumbre de las Américas. De tal magnitud es la catástrofe que ha sucedido en Chile. ¿Y por qué sucedió? Porque nadie la esperaba. ¿Cómo se podía esperar? Lluvias y vendavales de agua en un desierto donde no cae una sola gota por años, años y años y años y años, a tal punto que en esa zona la gente construye su casa y sus techos son planos, porque allá nunca llueve. No hay cómo botar el agua, no llueve. ¿Se imaginan la magnitud de la catástrofe? Y la gente que comentaba en Chile, pero si jamás aquí nunca ha caído una gota de agua. ¿Quiénes han ido al norte de Chile o bien al sur del Perú? ¿Quiénes han ido por ahí? ¿De qué color es la piel de la gente en el norte de Chile? Los nacidos en el norte de Chile son morenitos, morenitos. Solo han vivido al sol. En Arica, un hotel muy famoso en Arica. Arica es ya frontera con el Perú. Y Arica se surte de agua de un pequeño oasis que hay a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Un oasis pequeño donde allí se cosechan limones, mangos y fruta. Y unas aceitunas que son excelentes. Y allí en Arica, los nacidos ahí en Arica, son morenitos. Y las casas de ellos, sus techos, muchas veces es lo que llamamos en Chile cartón piedra, que ¿cómo le llaman a eso aquí? Se me olvida. Panel yeso. Si no cae agua, ¿para qué quiere otra cosa? Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué nadie nos advirtió? Más de algún pastor, yo creo, en Arica, alguna vez les dijo, acuérdense que aquí va a cambiar todo. Pero en Arica hay un gran hotel
Y la propaganda de este hotel siempre fue esta. Fuimos varias veces allí con Les Thompson también. El letrero decía: Arica, la ciudad de la eterna primavera. Si un día aquí en Arica usted viene como turista y no hay sol o llegara a caer una gota de agua, el hotel lo tiene aquí gratis. Y jamás nadie había reclamado ese pago. Todo lo contrario. Ese hotel ahora quedó lleno de barro. Estos son cambios tan grandes que estaban escritos aquí hace ya 2000 años y parecían increíbles, pero han sucedido frente a nuestros ojos. Pero lo importante ahora está al final del capítulo 6, del 15 al 17. Lo vamos a leer en voz alta. ¿Ya lo tiene? Bien, leemos. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos versículos nos están haciendo pensar en qué consecuencias trae para la humanidad todo esto que está sucediendo y que todavía no es lo peor, seamos honestos. Produce miedo, produce inseguridad, produce terror. Pero lo más increíble, la gente clama a Dios en cierta manera. Por ejemplo, anoche yo abrí la puerta y salí del apartamento y todos estaban, al menos del cuarto piso, todos estaban en la puerta como diciendo: ¿y a dónde va esto? Y uno escuchaba: Dios mío, Madre Santísima, traigan el rosario. Hay terror, hay miedo, pero no hay una real búsqueda de Dios. O sea, en el fondo, todo esto nos produce terror, pero no nos lleva a acercarnos al verdadero Dios. Incluso, de pronto usted puede escuchar todo esto de Apocalipsis y decir: no, Dios no es tan malo, esto no va a suceder. Miren, solo con leer los diarios, con ver las noticias en la televisión, solo darnos cuenta, hermanos, de quién están los países de América Latina y los del norte, que son 35 en total, debería llevarnos a levantar la mirada al cielo y a decir: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mis familiares que no te conocen, que no creen en ti. Señor, tengo que ponerme la pila, ya no más pereza espiritual. De pronto usted dice: sí, hay que preocuparse, pero ¿a dónde lleva esa preocupación? ¿Nos acerca más a Dios? ¿Nos vuelve más fieles con Dios? ¿Cambiamos nuestros esquemas de vida? ¿Cambiamos nuestros esquemas de vida? No, seguimos viviendo igual. Seguimos viviendo igual. Aquí, en estos capítulos que hemos visto, estos pocos capítulos, que es solamente la primera parte, debería llevarnos a una convicción.
¿Cuál es el único sitio de refugio que tenemos? ¿Cuál es el único refugio? El único refugio es Cristo. Y si el único refugio es Cristo, ¿cuál debería ser nuestra central preocupación junto con nuestro trabajo, obviamente? ¿Cuál debería ser? La vida espiritual. Pero no pasa. El terror dura mientras escuchamos algo, nada más. Seguimos teniendo cristianas que oran, que caminan con la Biblia y se embarazan sin estar casadas. Siguen habiendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el temor de Dios? Seguimos habiendo cristianos. Señor, Señor, ayúdame, salva a esta empresa, levántame, Señor, extiende tu mano. Ya, Dios lo hizo y después estamos igual. Estamos igual. Lo que he dicho varias veces, el Señor nos sacó del ataúd. El miedo nos duró 30 días. Hasta más ofrendas dimos ese mes, de puro miedo. Pero al segundo o tercer mes volvemos a la vida de siempre. A la vida de siempre. Entonces, este pasaje, cuando está diciendo en el versículo 16, ponga atención lo que dice aquí. El 15 muestra el terror que hay, el miedo a todo lo que está sucediendo. Pero mire finalmente a quién acuden. 16. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Qué le decían? Escondernos, escondernos. ¿Dónde estaban buscando refugio? Esta es una forma en que la Biblia nos está diciendo, van buscando refugio en la idolatría, en los seres inanimados, las piedras, las peñas, las cuevas. Es decir, tengo mi casa, tengo seguridad. Tengo un buen carro, tengo seguridad. Tengo un trabajo, tengo seguridad. En vez de buscar la seguridad donde corresponde. Eso está diciendo ahí. Estos que sintieron miedo y terror en el 15, no buscaron a Dios. Fue lo mismo que hizo Adán. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo. Ah, pero ¿y viniste a mí? No, me escondí. Me escondí. Equivocadamente pensamos en que el lugar seguro somos nosotros y lo que nosotros podemos hacer. Grave error. Grave error. Por eso el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y mire la pregunta que hay ahí. ¿Qué dice? ¿Quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, la Biblia está diciendo ahí, mira, está viendo lo que está pasando. Esto va a ir de mal en peor. Es parte del plan de Dios. ¿Quién crees que te va a sostener? Es lo que está diciendo ahí. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? De ahí entonces que esto que es solo la primera parte, los 7 sellos, y que tienen que ver con nuestro tiempo. Vivimos el tiempo de la tribulación. En otras palabras, todavía no viene la buena, la grande.
¿Y saben lo peor? Muchas iglesias ya no creen esto. Y predican que Dios está listo para darnos salud y prosperidad. La Biblia dice lo contrario. Dios va a sostener sus hijos, por supuesto que los va a sostener. Pero la Biblia dice que Dios va a sostener a los que se pongan bajo su amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermoso salvo. Pero, ¿qué significa estar al amparo de Dios? Haciendo lo que Él dice, no lo que usted y yo decimos. Viviendo la vida cristiana como Él dice, no como usted y yo creemos. Solamente le dejo la introducción del capítulo 7. No es para asustarlo, pero para que vea lo que viene más adelante cuando ya no estemos aquí. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ahí tiene el futuro de la crisis climática. Pero la iglesia va a llegar solo hasta aquí, hasta el 6:17. Solo hasta ahí. La iglesia será tomada, será llevada cuando comience la gran tribulación. La pregunta ahora es sencilla. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa cambiar? ¿Qué piensa mejorar en su vida cristiana ahora, después que conoce esto? ¿Qué piensa hacer? Porque hay un problema. Si usted no lo hubiera escuchado, podría alegar, yo no sabía. Y Dios tendría que reconocerle, mira, se me fue, pues no te puse a nadie que te dijera. Pero lamentablemente ya lo puso en su mano, en una Biblia, y lo puso también en 4 fines de semana que hablamos de esto. Y yo me incluyo en esto. ¿Qué voy a hacer yo a la luz de esto para mejorar mi vida cristiana, para modificar mi vida cristiana? ¿Será que tengo que darle más tiempo a Dios? Por eso el Señor en Mateo 24 dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿estaremos los creyentes creyendo? ¿Estaremos los creyentes creyendo? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way
for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who